Siete de la mañana, 23 minutos, en medio de la avalancha de noticias, de iniciativas intensas del gobierno nacional, reforma tributaria, diálogo con el ELN, restablecimiento de condiciones con Venezuela, ha pasado inadvertida gracias a toda esta fuerza noticiosa, una noticia que para nuestro provecho informativo, comunicacional, Darcy Quinn en sus secretos logró rescatar y que es de la mayor importancia. Es la referida a la que la Corte Constitucional estaría a punto de tomar una determinación sobre el tema de los terrenos baldíos. Sobre este asunto en particular, en las últimas horas, la Corporación Excelencia, la Justicia, ha publicado un comunicado en el cual hace serias advertencias sobre el tema. Está con nosotros hasta ahora el doctor Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Herrera, es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Buenos días. Buenos días, apreciados Luis Carlos, William, Darcy Marí, Juan Francisco, Fernando y Santiago. ¿Cómo están ustedes? Aquí oyéndolos atentamente el botofinis de la Contraloría, ¿sí? No, Recordaba, según decía Darcy, vea, cuando la elección de la doctora Morelli estuvo a punto de ser elegido el doctor Alberto Rojas, quien después fuera presidente de la Corte Constitucional, y después ese evento cambió. Y en la anterior Procuraduría, cuando fue elegido el doctor Carrillo, estaba a punto de ser designada la doctora María Mercedes López. Luego ese conteo es del minuto último. sí, sí, Procuraduría, doctor. esas cosas La pasan. de María Sí, Mercedes y el doctor Carrillo fue la Procuraduría, Sí, con los buenos sí, días. así decía. en el último Buenos días, minuto. Darcy Marí. ¿Cómo va? No, sí, Darcy Muy Mary Quinn, bien. sí, sí, Darcy Mary. Queen Doctor Radio. Hernando, eh, esto de la Corte Constitucional y los terrenos baldíos, invalidar todos los títulos de pertenencia o posesión desde 1940, ustedes lo catalogan como muy peligroso. Es muy peligroso. Sí, Gustavo, mire, es una decisión trascendental la que podría adoptar hoy la Corte Constitucional para el futuro de la propiedad rural y que compromete ciertamente la seguridad jurídica. Y hay personas, y ustedes que me conocen de tiempo atrás saben que ahí me gusta hablar claro y de manera muy contundente. Hay personas que llevaron a esa honorable Corte la idea de que en Colombia se habían adjudicado esos llamados bienes baldíos, que son aquellos que le pertenecían al Estado y que después fueron cedidos por posesión a particulares, favoreciendo la concentración. Y eso no es cierto, eso es totalmente falso. Y me voy a basar en una simple estadística. El 89.5% de los casos de adjudicación de esos baldíos o adquiridos por posesión han favorecido a campesinos de nuestro país. Esa circunstancia deja claro y deja sin piso esa especulación relativa a que aquí ha existido concentración y presunta fuga de baldíos. Sí, doña Darcy tiene pregunta. Uy, tengo muchísimas preguntas, doctor Herrera. Mire, aquí hemos dicho que eso es desconocer la historia de Colombia. Es que cuando ayer me llamaron muchas personas me decían, a ver, Darcy, es que estamos hablando de ese decreto 1415 de 1940. Y decía, pues es que en esa época no había notarías, no había registros, la gente, la gran parte del país era baldío y la gente iba y llegaba y colonizaba y cogía su tierrita y la explotaba y el Estado lo permitía además porque el Estado no podía desarrollar tampoco todas esas tierras. Entonces la gente iba y la explotaba y le reconocía esos títulos. Es cambiar la historia de Colombia. Totalmente de acuerdo, Darcy. Mire, aquí además todas esas adjudicaciones se hicieron, muchas de ellas mediando sentencias del sistema judicial en las que obraron criterios universales y, por qué no decirlo, democráticos. Luego, si la Corte Constitucional, y así de claro hay que decirlo, llega a irrumpir contra esa realidad, estaría generando una de las peores crisis de legitimidad que pudiera padecer nuestra sociedad desde que se fundó esta república. Y adicionalmente afectando dos principios fundamentales: la confianza legítima y la buena fe. Que le diga a una persona 80 años después de que su familia venía haciendo posesión tranquila de estos bienes, que no se tenían derecho a ello, que fueron entregados de manera irregular, implica ni más ni menos que el desconocimiento pleno de la propiedad privada. Y la propiedad privada no solamente un embeleco, como a veces se dice, es parte de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo aún más, no solamente
de los campesinos, sino de a todas aquellas personas que se sometieron a ese proceso. Luego no podría la Corte Constitucional con legitimidad y con justeza, y yo le tengo mucho aprecio a esa Corte y mucho respeto, he sido su conjuez durante varios años, pero aquí toca decir las cosas tal y como son. Sería precisamente irrumpir contra la propiedad privada. Claro, y eso generaría, lo que dicen que va por la paz, generaría es baños de sangre porque, doctor Herrera, lo que uno dice es que una persona se hace matar por su tierra, por su casa, por lo único que tiene. ¿Usted cree que todo esto también va encaminado un poco a, que ha tenido influencia, digamos, esta sentencia del llamado o del proceso de paz, del llamado, digamos, la parte del acuerdo de tierras para que haya una nueva repartición de esas tierras? Esa también es una oportuna pregunta y reflexión, Darcy. Y yo creería que tampoco sirve el argumento que se estaría cumpliendo con uno de los puntos del acuerdo de paz que pactaron los fallidos ex candidatos presidenciales Humberto de la Calle y alias Timochenko. O si no, si nos están notificando que en ese proceso de paz lo que se hizo fue pactar también la expropiación, entonces nos acabamos de notificar de una de las peores noticias derivadas de ese acuerdo. Y seguramente entre los Bacardí y los catamaranes, entonces hasta ahora nos notifican de eso que sería un perjuicio y que, como usted bien señala, terminaría generando un peor conflicto del que se pretende resolver. Sí, doctor Herrera, yo quiero preguntarle, es que, por supuesto, partiendo de la buena fe siempre con la respetable Corte Constitucional, pero es que esto suena en el momento en el que se está presentando y se está hablando de la reforma agraria, pues similar, como en sintonía. ¿Eso debería preocuparnos por alguna falta de independencia de la Corte sobre las propuestas del gobierno? Pues este caso, Santiago, lleva en la Corte 2 años de discusión. Sabemos que es un tema, desde luego, legítimo, que la Corte pues debe resolver, entre otras porque es producto de unas tutelas que llegan a esa corporación. Pero también no menos cierto es decir, pues que la coincidencia desde todo punto de vista resulta desafortunada, aunque en eso sí también debo señalar. Yo conozco a los 9 magistrados de la Corte Constitucional, creo que los inspira siempre la buena fe, incluso hasta cuando puedan estar equivocados. Doctor Herrera, ¿cuál es el riesgo latente, el riesgo real que podría tener una eventual decisión de la Corte sobre este tema? ¿Podría ser usada como una herramienta para expropiar? ¿Y cuántos terrenos o qué porcentaje de terrenos en el país podrían estar en esa condición de haber sido adquiridos como baldíos? Pues William, estaríamos entonces dentro de esa buena inquietud replanteando la propiedad privada rural que ha sido debidamente adjudicada o cedida en nuestro estado en los últimos 80 años. Resetear, por así decirlo, toda esa legitimidad. Y de otro lado, reportando un perjuicio inconmensurable, no solo como aquí a veces se dice en contra de la agroindustria, que además opera de todos modos de manera legítima, sino en contra del casi 90% de los campesinos, clases desfavorecidas que accedieron de buena fe y valiéndose de una sentencia a estos baldíos. De ese tamaño es la magnitud de la decisión que tiene hoy que adoptar la Corte Constitucional. Por eso, el llamado a atención es claro y el llamado a la mesura también. Yo entiendo que la Corte tenga que velar por esa revisión de materias, por ese statu quo, pero sin precisamente derivar un remedio que pudiera aquí terminar afectando o penetrando ese principio fundamental que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica obra a favor de todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque si no el día de mañana podría alguien decir que se pueden afectar otros tipos de propiedades privadas, por ejemplo los inmuebles, los apartamentos, etcétera. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Muy interesante esta postura y bien grave lo que se está hablando en la Corte Constitucional por su carga de profundidad en lo que tiene que ver con los terrenos baldíos y su posesión o pertenencia desde 1940. Doctor Herrera, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. No, a ustedes muy amables, como siempre, apreciado Luis Carlos, y por supuesto un abrazo extensivo a todos los miembros de la mesa y a toda la gran audiencia de la FM.